Con Alberto Prej, pero también con Nelson Salas. Abogado Nelson, querido, qué bueno tenerte acá porque hay novedades y muy importantes en el caso Relojes. Se ha filtrado bastante que Tonka Tomicic quedaría absuelta. Recordemos que ella nunca ha sido formalizada, que formalizar, bueno, los abogados pueden explicar más, es que te dicen que hay suficientemente datos para empezar a ser investigada. No lo fue, entiendo que sí, declaró en la fiscalía, pero por lo mismo ella prepararía un pronto regreso a la televisión. Así parece que vamos a tener noticias prontamente y vamos a tener noticias porque se termina el periodo de investigación de lo que hemos denominado el caso Relojes. Y por lo mismo vamos a saber finalmente a quién va a acusar el Ministerio Público. Pero me gustaría el día de hoy invitarlos a que recordemos un poquito de este caso Relojes. No sé si les parece. ¿Te puedo hacer una pregunta de inicio antes de entrar a ver. en la diferencia entre sobreseído y absuelto? Porque la gente a veces se confunde y yo también me confundo. Porque hemos escuchado otros casos que son sobreseídos. Sí, lo que pasa es que en este caso ni siquiera la persona ha sido formalizada y por lo mismo no se va a hacer acusación contra ella, así que nunca se va a ver si es culpable o inocente, porque no, efectivamente, ocupando una jerga antigua, Nelson se va a enojar conmigo acá, esa persona nunca ha sido procesada, que era el término del derecho de la justicia antigua, pero que la gente entiende. En el caso de Tonka Tomicic eso le ocurre, Nelson, no sé qué. Sí, claro, en términos prácticos, la absolución es cuando hay un juicio oral. Si hay un juicio oral, el tribunal oral dicta una sentencia que puede ser absolutoria o condenatoria. El sobreseimiento es en etapas previas. Y el sobreseimiento puede ser por demostrar la inocencia, por ejemplo, y ahí no hay un juicio. No se sentó en un tribunal, no fue absuelta, pero fue sobreseída. ¿Cuál es la diferencia? Que el estándar del sobreseimiento es aún más alto que el de la absolución. Es demostrar la inocencia. Entonces, muchas veces las causas pueden terminar, por ejemplo, con una decisión de no perseverar. De no perseverar, es lo habitual. Claro, pero el sobreseimiento es un estándar altísimo que va a depender de los antecedentes para ver si es que se logra o no. De hecho, es posible que también el Ministerio Público no persevere en la investigación contra Tonka Tomicic. Pero bueno, hablemos un poco de Tonka Tomicic. ¿Qué hemos hablado esta semana? En el caso de Catalina Pérez, en el caso de Maite Orsini, también en el caso de Katy Barriga, que hay un componente común. ¿Cuál es ese componente común? El amor. El amor ha estado presente en todo este tipo de enredos judiciales que hemos visto en el último tiempo, y el caso de Paribet con Tonka es exactamente parecido. Pero o sea, tú estás diciendo que por amor nos hace perder la cabeza, nos juega en contra. Solo como un dato, ¿podríamos musicalizar esta parte de la pizarra con Chayanne? Solo como dato y una petición. Lo dejaría todo. Lo dejaría todo porque te quedaras mi credo, mi pasado y mis cheques también. Porque en el caso de Tonka Tomicic, Tonka lo que señala es, mira, la verdad, yo me enamoré de este hombre gurú, de este hombre que me aconsejaba, de este hombre que me daba la fuerza para levantarme día a día y levantar a los chilenos en este canal, en esa época, ahí le iba muy bien a Tonka, porque le daba toda la administración de mis bienes. Pero lo que no sabía Tonka, y eso es lo que cuenta la historia, porque eso es lo que no está claro, que Paribet la verdad era un administrador como las Wifa. berenjenas, como las pelotas, para decirlo bien en chileno. ¿Y por qué era tan malo? Porque constantemente andaba buscando liquidez. ¿Y cómo buscaba esa liquidez en sus negocios? A través de la compra de joyas que eran robadas, aparentemente, y luego la venta de estas joyas a un precio superior. Por otra parte, buscaba esa liquidez a través de lo que denominamos el factoring, es decir, de entregar determinadas facturas de Tonka Tomicic a un tercero, las vendía para tener liquidez, y a través de otros negocios. ¿Para qué? Supuestamente para hacer una inversión, también financiada por Leonardo Farcas, mira cómo van entrando distintos personajes, en materia de oro. Pero la verdad que cuando Paribet se mete en este mundo, Paribet se mete en el medio de una red de lanzas internacionales y de tráfico de joyas robadas. Antes de ese pie, me gustaría entender por qué Tonka, recordemos, la número 1 de las animadoras por más de una década, o sea, es una persona que estaba por sobre y con un sueldo hasta que extraordinario. No, claro, sí, claro. Con un sueldo extraordinario. Pero sí me llama algo la atención, que son muchos los factoring o los medios a los que ellos acudieron para pedir plata. Buen punto. Y ahí, ¿por qué? ¿Qué sucedió? O sea, todo eso me va a decir que las platas que ganaba Tonka iban a inversiones permanentes de supuestas compras de joya, y por eso después, porque explícale a la gente que cuando alguien ya acude a un factoring, que los intereses son mucho más altos cuando ya los bancos no te prestan plata, y eso porque estás muy endeudado. Pero además, muy bien, María Luisa, porque además
llega un momento en que Paribet ya no concurre a los factoring, digamos, más establecidos, Formales. que hoy día ya están digamos, Sí. en cuestión. Y aquí nos vamos a meter al final en el caso Primus, porque Paribet está metido en todos lados. Paribet recurre al factoring más penca que puede haber, que es Estrella Dinamarca. Tiene ¿Quién nombre es chanta ya. No, no digamos eso, ¿ah? Pero Estrella Dinamarca, porque yo tengo una tía que se llama Estrella, pues no voy a decir No, así. pero el mi nombre tía compuesto, Estrella Dinamarca. Estrella solo anda máximo muy ya, bien. Castigado de nuevo. Otra vez. Castigado. Al Castigado de rincón. nuevo, al Te rincón. fuiste. Bueno, Estrella Dinamarca es una joyera que tenía un pequeño local comercial. La verdad que no vendía joyas en el local que fueran de mucho valor. Pero además hacía este factoring ilegal, porque Estrella Dinamarca, al final, y es lo que dice la PDI, era la cabeza, la estrella central del universo de este tráfico de joyas, que era además financiado por otros insignes personajes que hoy día están en prisión preventiva algunos, otros también por otros casos, como el Rey del Artificio. ¿Se acuerdan Me acuerdo. del Rey del Artificio? ¿Quiénes son los reyes que están en torno a Paribet para que expliquemos un poco? Bueno, el único rey de este programa soy yo. Pero acá Le tenemos... vamos a contar a Eduardo cuando tenemos- vuelva. Ah, que Eduardo está de ya lleva menos de un mes, ya es el rey del programa. Allá por allá donde A rey andan. muerto, rey puesto. Bueno, pero TVN llega también hasta esos lugares, ¿ah? Que es una diferencia con otros que no llegan a ninguna parte, pero no importa. Acá tenemos primero Un al polémico, Rey del Alberto. Artificio. Sí, me encanta. El Rey del Artificio, recordemos que es el señor Jalil, que fue detenido por la importación de fuegos artificiales. Me acuerdo perfectamente. Entonces, este Rey del Artificio, y acá Nelson también nos puede ayudar, está vinculado con otros casos. Acá hay un esquema delictivo, Nelson, donde tenemos a un financista, que al parecer también su capital venía de este negocio falso. Tenemos un brazo operativo, que es don Jaime Quinón, y una Estrella Dinamarca, que es la cabeza de una organización delictiva. No sé si tú nos puedes hablar un poco de qué es, cómo sería una asociación ilícita, cómo se constituye. Efectivamente, acá al recurrir, factorizar no es un delito per se, pero cuando las facturas, en este caso, vinculan a un imputado, a una persona que está siendo investigada a propósito de un delito, se generan ciertas redes y se hace la típica pregunta: ¿por qué él recurre a este factoring con ciertos matices de informalidad cuando pudiese recurrir a otro factoring? Y cuando esa arista se mezcla en este caso con la importación o internación irregular de joyas, o en este caso relojes o joyas, se da cuenta que efectivamente puede existir cierto grado de conocimiento. Ya, yo recurro a el Rey del Artificio y recurro a Estrella Dinamarca porque tal vez las operaciones que yo estoy financiando pueden ser irregulares. Nelson, ¿y cualquier persona puede prestar servicios de factoring? No, de hecho están regulados por la CMF y en ese contexto también desconocemos cómo obtuvo esa regulación, si es que la tiene o si es que la tiene, a qué monto es posible factorizar. Buen punto. Ya, Bueno, cuando estamos hablando aquí, Alberto, explícanos un poquitito, porque ya vamos en el operativo, en cómo actuaba Paribet. Cuando estamos diciendo que Tonka podría quedar ya libre de todo tipo de acusación, ¿es ella o es que el caso mismo no se logra cerrar? A ver, dame un segundo, pero antes, como dirían en los mensajes radiales de partidos de fútbol, ¿tú sabes cómo se descubre esto? ¿Cómo? Si eso No, es lo interesante no de me estos acuerdo. casos. Este caso nunca tendría que haber llegado a Paribet. Si Paribet andaba por la vida, salvando gente, ahí teniendo sus como gurú, etcétera. Aunque dicen que andaba siempre Pero- con una maleta con joyas. Hay una Dice- investigación en el aeropuerto por una turista que llegaba llena de joyas. ¿Y sabes lo que aprendí en esta investigación? Algo muy obvio. Las piedras no suenan en los detectores de metales. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, traficar una esmeralda, es relativamente sencillo traficarla en Chile, porque en Chile no tenemos los escáneres corporales en otros lados. Ustedes, por ejemplo... ¿Cómo han ido- llega y te la echáis al bolsillo y uno ¿Qué pasa por pasa en el los radar? aeropuertos, digamos, más grandes? ¿Se acuerdan que uno tiene que poner las patitas así, ponerse sí, así? te dan una máquina que te da Pero en un Chile escáner. también, pues. No, Pero no po. tan así. En Chile No, te dan uno vuelta. pasa en realidad. Uno nomás. llega, claro. Sí, uno pasa y te toquetean y Pero mira, listo. tú que tienes lindas joyas, esas No. joyas no suenan a menos que Qué tengan ocho. incrustaciones de Me queda metal. una fe. Entonces, por ejemplo, muchas personas en sus partes húmedas, por ejemplo, ingresan joyas de distinto tipo, Como la axila. como la axila. Bueno, muy bien. La PDI estaba investigando esta red de lanzas internacionales y se descubre una trama de corrupción gigante que incluye PDI, aduana, etcétera, y aparece Estrella, el Rey del Artificio, y aparece Paribet. Ahora, tengo una A pregunta, ver. querido Alberto. ¿Por qué don Paribet utilizaba los cheques de Tonquita a diestra y siniestra así como si nada? ¿Era porque había una confianza ciega a través del amor o tenía ya un talonario previamente firmado? A ver, si a ti te llegara un cheque que dijera de Paribet, ¿tú confiarías en ese cheque? Sí.
¿Sí? O sea, ¿Seguro? es que no De diría... una persona que tenía una mala el fama, respaldo digamos. económico es ella. Claro. Pero la pregunta que de Simón es buena, porque alguien hace 30 y tantos cheques a otra persona. Ah, ¿es que los hacía Tonka? Bueno, es que esa es la pregunta. Lo hacía ella, él tenía una chequera libre, podían firmar los dos. Lo que señala Tonka es que ella tenía tanta confianza en Paribet que Paribet le hacía incluso la firma de los cheques. Y ahí también podrían haber otra comisión de delitos, Nelson. Efectivamente podría haber una falsificación en un instrumento privado mercantil, que dentro de las falsificaciones es la falsificación más grave. La pena puede llegar a 5 años. Si es reiterado puede incluso ser más elevada. Y esta tónica que se marca respecto de si existe o no un conocimiento cuando se trata de cónyuges o esposos, personas que conviven juntas, no es un caso aislado. Se ha planteado, por ejemplo, un caso que fue muy famoso, el de la infanta Cristina en España. ¿Ya? Se realizaron múltiples inversiones y que ella reconoció un absoluto... Urdangarín, su marido. Claro, y ella reconoció un absoluto desconocimiento. Y la verdad es que cuando tú tienes un nivel de vida muy elevado, cuando tu agenda a veces es muy ocupada, el caso de Tonka tenía una agenda muy ocupada, es razonable pensar de que tal vez ella no estaba al tanto de sus finanzas y las dejó en manos de su marido. Pero no es que le haya firmado ella los cheques y le utiliza Lo que dice la investigación es que ella señala que muchos cheques no lo firmó y que efectivamente era Paribet el que realizaba estas operaciones mercantiles. Ahora, cuando tú acudes a un factoring, acude él porque los préstamos los tendría que haber pedido ella. Acude él a través de un factoring directo y acude a través de facturas, por ejemplo, algunas casas comerciales que la factoriza, y también con estos cheques con los cuales se aseguraban las joyas. Entonces, a ver, ¿cómo operaba esto? No es tan simple. Estrella decía, hoy nos llegó un Rolex recién aquí que de Estados Unidos. Ah, ya, bonito el Rolex. Lo veía Paribet y Paribet decía, yo tengo un cliente para este Rolex. Estrella decía, ya, este Rolex lo vamos a vender en 100.000 pesos, te lo voy a entregar. Pero la verdad que Paribet lo vendía después en 1.000.000 de pesos. Y para asegurar esa operación, Paribet dejaba cheques de Tonka. Entonces, ahí era la forma en que se ocupaban estos cheques. Por eso muchos de esos cheques no son cobrados, porque finalmente eran cheques para asegurar el negocio de las joyas. Hablando alguna vez con un joyero, me explicaba que esto era muy habitual en el mundo de las joyas, que se asegurara cuando uno sacaba una joya del local comercial con un cheque. Y ahí Paribet seguramente le decía, mira, yo te voy a pasar un cheque, que mira de quién es. Así ahí es. está mi prueba, confía. Exactamente. Y nadie desconfiaría un cheque de Tonka Tomosic porque No, uno nadie. entendería que hay liquidez, que hay respaldo. Bueno, la cosa es que la situación jurídica de Paribet va empeorando en el tiempo y acá Nelson me puede ayudar. Al menos, Nelson, asociación ilícita, fraude tributario, receptación, contrabando, y me hablabas también de falsificación de instrumento mercantil. ¿Arriesga cárcel Paribet? Sí, efectivamente, si se comprueban aquellos delitos, ya la asociación ilícita puede llegar a una pena superior a los 5 años. Receptación de especies, si bien no tiene una pena tan elevada, es un delito reiterado. Falsificaciones, el contrabando también tiene penas importantes, y los delitos tributarios tienen penas altísimas. O sea, estamos hablando de una pena que en su conjunto pudiese ser superior a los 5 años y un día, y pudiese ser una pena efectiva, si es que se acreditan todos esos delitos. Porque ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que hay ciertos delitos que subsumen, por ejemplo, la asociación ilícita puede subsumir eventualmente otros delitos y así acogerse a una sanción menor, pero va a depender de cómo se ventila esto en un eventual juicio oral. Y eso es lo que vamos a conocer en unos días más, cuando el fiscal dé a conocer por qué delito finalmente va a acusar. Porque los fiscales pueden investigar, ¿cierto, Nelson?, muchos delitos, pero finalmente decir, mira, yo voy a acusar por este y por este otro, que son donde tengo más prueba, digamos, para poder efectivamente llevar a la persona a una condena. Expliquen, porque es súper importante esta filtración que Tonka quedaría absuelta. ¿Cuándo una persona queda absuelta, que lo decía Nelson en el inicio un poco, pero explícalo bien? Por favor. Acá lo que permite avisorar un escenario muy próspero para Tonka es el hecho de que se va a cerrar la investigación y ella no ha sido formalizada. La formalización muchas veces da inicio al procedimiento, es una comunicación de cargo. Yo le digo, señora Tonka, usted la investigo por tales y tales delitos. Con posterioridad investigo y con una acusación ratifico esos cargos, ¿ya? Pero ella no fue formalizada, no tuvo esa garantía. Por ende, todo indica que sería muy extraño que la formalizaran ahora para acusarla con posterioridad, porque es una investigación que se va a cerrar. O sea, Tonka sería una víctima de este esquema. No necesariamente. No tiene la calidad de víctima en el proceso. No necesariamente. Acá ¿qué sería lo más estandarizado, conociendo muchas veces cómo se hacen las investigaciones de la Fiscalía Oriente, que la trató como una imputada, que es una garantía, declaró como una imputada, que si no se reúnen antecedentes suficientes en su contra, se comunica una decisión de no perseverar. ¿Qué es una decisión de no perseverar? Es una comunicación que hace la Fiscalía ante el juez de garantía que indica que una persona fue investigada por un delito, pero no se reunieron antecedentes suficientes en su contra. ¿Implica eso que era inocente? No necesariamente.
¿ya? Pero sí se deja de investigar y esta persona, si es que tiene muchas veces alguna medida cautelar en su contra, se deja sin efecto. Si fue formalizada, se deja sin efecto. Lo más razonable sería eso, pero que muchas veces hacen la defensa. Cuando sabe que el Ministerio Público va a comunicar una decisión de no perseverar, que dice no tengo antecedentes suficientes en su contra, se envalentonan y piden un sobreseimiento. Nelson, hay un punto muy importante, porque en la carpeta investigativa y también en declaraciones de prensa hay ciertas personas que dicen que Tonka sí sabía. Y una de esas personas es un personaje muy importante que de repente ha pasado por el olvido, el otro rey que nos falta acá. Tenemos también el rey de la coima y Luis Hermosilla, pero bueno, ese no voy a hablar. Harold Vilches, el rey del oro. A Harold Vilches yo conocí su historia hace muchos años cuando estaba en Chile Transparente y se descubre una mafia que venía desde el Amazonas peruano y exportaba oro desde el puerto de Arica. Y el puerto de Arica era el mayor exportador de oro. Y oro en Arica hay re poco. Voy a encontrar otras cosas, digamos, pero no. Ahí lo estamos viendo. Estaba don El que Harold está abajo Vilches, tuyo, mira. que fue condenado por 4 años por distintos delitos. Y Harold Vilches dice que él incluso fue a la casa de Tonka Tomisic para hacer negocios con Paribet y que Tonka estaba ahí. Y claro... Pero eso, a ver, si Tonka supiera, porque es probable, o sea, yo me imagino que ella tiene que haber sabido, pues si las finanzas van bajando y si tú empiezas a acudir a prestamistas que ya no tienes mucho efectivo ella dice ni que no tenía liquidez. idea. Que no tenía idea de nada. Pero imagínate, a ver, un día... Porque aunque ella supiera, no la hace culpable. Po. Pero imagínate que... No, por supuesto que no, pero imagínate que tú hoy día llegas a tu casa, abres la puerta y te encuentras con nuestro querido Nachito. Con nuestro querido Nachito. Nachito, lo mejor, ¿ah? Mejor. Con Nachito conversando con un tipo que tú nunca habías visto, que habla medio raro además. Tú le preguntarías, oye, ¿y quién era él? Y te dice, no, mira, no, era el Harold Vilches. ¿Tú no quedarías con la duda? ¿Qué estás conversando? ¿No googlearías Bueno, a es que Harold más Vilches? en el caso de él es abogado, entonces uno dice puede tener cualquier cliente, pues, pero Espero claro, que pero claro, pero uno probablemente ya, pero si ella lo googlea, no sé, pues si confíais en la Es que persona. tú no estás hablando que Harold Vilches es cualquier personaje en el mundo del delito del tráfico. Harold Vilches efectivamente era el rey del oro. Ya, pero no, o sea, no anda manejaba con una mafia gigante. No anda con un papel, con una cartulina diciendo yo soy el parece rey que del soy oro, más digamos. confiada. Porque tú lo sabes porque era abogado, pero alguien que... Yo veo a Harold Vilches y no lo identifico en la calle. No, claro que no, pero esa es el cuestionamiento. O sea, Harold Vilches dice, mira, yo podría incluso, dice en una entrevista con Paulina Allende Salazar, dice, yo incluso podría describir el jardín de Tonka, porque yo estuve ahí, estuve con ellos. Entonces, trata de vincular a Tonka, pero efectivamente hasta el momento ella no ha sido formalizada, o sea, no ha sido suficiente aquello. Otro dato importante es que en estas historias empiezan siempre a aparecer estos personajes como que están en todas las teleseries. ¿Han visto esos extras que uno dice, oye, ¿por qué me parece tan conocida? Y el extra que aparece una y otra vez, una vez en la teleserie. Los de Mea Culpa. Bueno, exacto, los de Mea Culpa, etcétera. Acá tenemos a 2 viejos conocidos. Mario Vargas Cosiña, un destacado abogado de muchas personas de la farándula, etcétera. Y Luis Hermosilla. Siempre aparece. hay No, una saludamos. Sí, los Hermosilla, Sí. los hermanos Hermosilla Sí. aparecen, pero hasta en la sopa, Así en es. todo Saludamos a Luis que nos está viendo de Capitán Llaver. Sí, nos ve. Porque ahí Dicen pesca que muy bien. principalmente ven el Buenos Días a todos. Exactamente. Un gran Bueno, saludo a todos los bueno. internos de Capitán Llave. Mario Vargas, ¿saben por qué es importante? Porque Mario Vargas es el abogado que en la Corte de Apelaciones pide que no se conozcan los audios de Luis Hermosilla. Y ahí cómo a ver qué podría Porque haber. algo suponemos que Mario Vargas no quiere que se sepa. ¿Ah? Es lo que dice que no se quería que se conocieran, digamos, audios que no tienen que ver con el proceso. Pero Mario Vargas, muy amigo de Luis Hermosilla, trabajaban juntos, etcétera, era el abogado de Paribet. Y Tonka, cuando sale al baile, ¿saben a quién contrata? A Luis Hermosilla como abogado. El ojito, ¿eh? Bueno, pero era ahí no sabíamos nada de lo que, o sea, es una mala pata de Tonka nomás Sí, que pero mira, contrató a Luis Hermosilla. Pero tanta mala pata, Tonka, que en otro caso es Leonarda Villalobos, la Sí, abogada de la contraparte, donde ella deposita unos dineros para pagar Sí. también una deuda A la Cuca. A la Cuca. O sea, acá empiezan a salir unos personajes míticos de hace muchos años que es realmente increíble. Pero quiero hacer un spoiler de lo que va a venir, de la pizarra que vamos a tener el próximo año. Yo creo, Nelson, y quizás tú me puedas ayudar ahí, que Paribet quizás acá no va a tener tantos problemas. ¿Por qué? Porque Paribet está involucrado en un caso mucho más grande. En un caso muy difícil de explicar, que es el caso Primus. Oh, Primus. es que ese sí que es grave. El caso Primus es No el Primus. caso
Primus o Primus, como le quieran decir. Se ha denominado como el caso de estafa por factory más Sí. grande de la historia de Latinoamérica. Sí, ese... Y eso incluye modelo, incluye lujuria, incluye infidelidad, incluye todo ese caso. Lo vamos a ver. ¿Ucranianas también? Pues, No, sí. en este caso peruanas. Peruanas, Sí. peruanas. Pero ¿saben por qué? Oh. Porque el principal involucrado en el caso Primus, que era un ejecutivo que estafaba, digamos, a su jefe supuestamente, el señor Coimas, adivinen quién era el gurú del señor Coimas. Paribet. No. Y si yo soy gurú del rey del factoring chanta, ¿habré estado factorizando aquí también? No sé sí. qué opinas tú, Nelson. Sí, factorizaba ya con... ¡Oh! Y la media papita que te Estrella. lanzaste, Bueno, yo no Es tenía idea de bastante, eso. sí, es bastante razonable y en ese contexto, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a determinar qué comunicaciones existían entre ellos, ¿ya? Y muchas veces a propósito de, tal como ocurrió en este caso, de un antecedente preliminar, el Ministerio Público comienza una investigación, se desarrollan mayores antecedentes y a veces los que parecen estar menos implicados terminan estando más implicados y más comprometidos. Entonces es bastante razonable entender que pueda no solo cargar este proceso, sino que a futuro un caso Primus. Pero cuando tú hablas de gurú, significa que era una especie de guía espiritual, de asesor del... Así es. El tercer O sea, eso ojo. es lo que se dice. Esto es muy divertido porque en la defensa de Paribet, Mario Vargas, siempre exculpa a Paribet diciendo, mira, Paribet con Estrella Dinamarca no tenía una relación comercial, sino que era una relación de guía espiritual. Paribet con Harold Vilches no tenía una relación comercial, sino una relación de guía espiritual. Paribet con el señor Coimas no tenía una relación comercial, sino que tenía una relación de guía espiritual. Y así lo trata de exculpar. Yo le quería preguntar a Nelson. Nelson es un abogado penalista que litiga mucho más que yo en esos estrados. Gran penalista. ¿Qué es lo que viene ahora en un proceso penal para también explicarles a la gente cómo esto funciona? Claro, el Ministerio Público va a cerrar la investigación. Así que cierra la investigación. Ministerio Público del Fiscal, ¿cierto? Fiscal, Perfecto. sí, el fiscal va a cerrar la investigación. Una vez que el fiscal comunica el cierre de investigación, tiene un plazo legal de 10 días. ¿Para qué? Para presentar una acusación y respecto de los imputados que investigó y que decide acusar. ¿Qué significa acusar? Que yo a usted lo voy a llevar a un juicio oral. Que con usted yo no negocié eventualmente alguna condena anticipada ni alguna salida alternativa, sino que lo voy a acusar para llevarlo a un juicio oral y es en ese escrito, en la acusación, cuando el fiscal pide una pena. Lo acuso por asociación ilícita, fraude tributario, receptación y le pide una pena, por ejemplo, en conjunto de 12 años, 15 años. ¿Ya? Y lo mismo respecto a los imputados que investigó y que no decide acusar, puede comunicar la decisión de no perseverar, que no los va a investigar más y que los deja fuera de este proceso, o eventualmente, si es un fiscal sumamente objetivo y determina que en realidad se demostró la inocencia de esa persona, pedir eventualmente el sobreseimiento de uno u otro imputado que fue investigado. Por ejemplo, el caso de Tom. Ahora, qué injusto siento, porque efectivamente si esto es así, Tonka queda libre de todo tipo de imputación. ¿Cuántos años han pasado? Y entre medio tuvo que salir de su casa televisiva, perdió lo primordial que ella tenía laboralmente, que es su credibilidad. O sea, todo lo que pierde ella, ¿quién se lo devuelve? Para que te digan, oye, aquí no hay ni una formalización, en realidad, pucha, tú caíste chiripazo y nosotros nos demoramos en investigar y te liquidamos tu carrera profesional. Ocurre lo siguiente, que cuando uno está siendo investigado, uno siempre tiene la posibilidad de pedir el sobreseimiento de propio mutuo, anticipado. Entonces, si la defensa de Tonka no lo pidió en etapas preliminares, es tal vez porque no contaba con todos los antecedentes para demostrar su inocencia. Y acá el estándar es muy alto. Hay que demostrar la inocencia. Es más complejo incluso que una absolución. A veces los tribunales absuelven por duda razonable, pero el sobreseimiento es acreditar la inocencia. Entonces, si ella lograse acreditar la inocencia con un sobreseimiento, eventualmente pudiese con esta resolución, por ejemplo, demandar a medios de comunicación que hicieron, por está ejemplo, bueno. daño reputacional. Yo quiero aquí que el DJ de este programa, destacado DJ, nos ayude con una canción. DJ Fox. Me encanta. Cuando se acabe el amor. ¿Se han escuchado esa canción? Cuando se acaba el amor. Tú tienes muy Por linda favor. voz, Alberto. Puedes ¿Está por ahí? entonarla. Entónala de nuevo para que... Búsquela por mientras. Cuando se pongamos- acaba el amor. Y acá vamos a romper este corazón. Esta canción creo que es de Collante. ¿Ah? Pero bueno, si no alguna, sí, porque aquí Cualquiera, se rompe cualquiera. el amor. Y cuando se rompe el amor, yo creo que también Tonka tiene el día de mañana no solamente el derecho, digamos, de demandar a los medios de comunicación, Esa- sino que demandar a Paribet. Sí, No efectivamente. creo que lo haga. ¿Sabes por qué? Porque además yo tengo entendido que ellos no estaban casados Sí. legalmente bajo la ley chilena. Claro, efectivamente existe una excusa legal respecto de cónyuges. Los cónyuges, mucha gente no lo sabe, no se pueden demandar por
delitos económicos, por No. hurto, por estafa y No delitos de existe el apropiación. robo entre Claro, cónyuges. efectivamente. Pero ¿qué pasa si yo no estoy casado legalmente? En la ¿Es mi posición- cónyuge o no Claro, es mi cónyuge? No, pero ¿Existe la posesión notoria de la Pero si calidad de estás cónyuge? casado en el extranjero, porque Pregunta ellos de examen de grado, se ¿eh? casaron en el extranjero. sí, no, se pudiese plantear también que era una convivencia, que era un conviviente. Un Claro. conviviente. Pero si están casados afuera, ¿es válido en Chile Pero o hay que- que validarlo? Para Hay que validarlo. Pero ellos parecen lo que hicieron en el extranjero fue más bien una cuestión media chamán. chamánica con Pero espérate, Alberto. dedos, humos, etcétera. Hay una cosa que a uno, porque Tonka en algún momento, siendo, ahí está la canción. Esa canción, qué linda canción. Qué gran canción, sí. Me recuerda Escuchémosla alguna un vez. par de segundos porque nos dice mucho. Ya. Tonka defendió a ¿Se te Paribet. acabó el amor a ti? Sí, ¿O no, nunca. ¿No? Ah, muy Pero bien. Tonka defendió a través de versiones que se conocieron públicamente a Paribet. ¿El amor es ciego? ¿O se equivocó ella? ¿Eso puede ser un elemento para tener en consideración? Como lo hemos hablado en este programa varias veces, el amor no es un eximente penal. O sea, yo no puedo culpar al amor de lo que hice o lo que dejé de hacer. Y por lo mismo yo creo que Tonka posiblemente, hay que ver ese estado, digamos, de conyugal, tiene hartas posibilidades de poder demandar a Paribet tanto penalmente como civilmente. Porque acá No podría creo que lo efectivamente haga, haber no lo algo va a que- hacer. Y además, civilmente, No. va a depender si tiene un patrimonio o no para cubrir esa demanda. Además no lo va Ah, a tener. ¿Qué- Pero es que Nelson ¿Dónde tiene- está viviendo Paribet? No, Es la espérate. Antes de dónde está viviendo Paribet, porque eso lo podemos contestar. Llamemos a don Francisco que trabaja en un canal del lado. Mario ¿Dónde Kreisberger. está la plata? Ah, ¿Es verdad que aquí en los negocios eran como las berenjenas que no tenían ni uno? ¿O la plata está en el extranjero? en un paraíso fiscal, ¿Escondida por ahí? en una isla No virgen. creo. Exactamente. No, porque ¿cómo sigue pagando? Y acá voy con Simón. ¿Cómo sigue Paribet pagándole al Banco Security todos los meses 11 millones de pesos para vivir en el departamento ahí en la subida Santa Teresa? Paga 11 millones mensuales. Eso era lo que se estimó en su Y momento. eso no, y eso no, ¿Y no lo se ha paga dejado él de o lo pagar. paga ella? Pero es que ella vive en otro lado, ha rehecho su vida. Sí, pues, pero una cosa- Ella está viviendo en un ¿Es el pequeño dividendo? estudio, digamos, con solamente una pieza. Pero una cosa condición es de que él indigencia. viva ahí y otro es el que él esté pidiendo el crédito, porque yo entiendo que ese Ya, crédito pero está a nombre de Tonka ella, hoy no día- de él. Tonka hoy día o sea, la que tiene- tiene la deuda es ella. Pero Tonka dice que también no tiene la condición económica, no la puede tener, perdió los contratos, etcétera. Estamos hablando. No, pero tiene ahorros, pues, Alberto. O sea, no todos los ahorros los perdió. O sea, hubo un tiempo de lo que le dio Canal 13 de seguir como con ella harto tiempo que ya había sucedido todo esto. Entonces yo me imagino que ahí hay un ahorro. Otra cosa es lo que uno piensa, me parecería una injusticia increíble que ella esté pagando un dividendo y el que vive es él. O sea, ya es como la cueca en pelota, pero ya uno no se puede meter en las Todo- decisiones de cada persona, pero me cuesta creer que él tenga esa plata para hacerlo. ¿Sabes por qué? Entre otras cosas, porque él tendría que entrar una plata de Chile, de fuera a Chile. Más de 8 millones Bueno. de pesos tú los tienes que declarar. Sí. ¿Cómo justifica esa plata? ¿De dónde la saca? Me cuesta creerlo. Yo estoy de acuerdo que es muy difícil, pero recordemos que también en estas investigaciones se están investigando las distintas sociedades que tiene Tonka Tomisic con Paribet, entre ellas Diamonds Spa, que es por la cual supuestamente Luis Hermosilla, a través de Leonardo Villalobos, pide información al Servicio de Impuestos Internos pagando sobornos o en este caso. Entonces, claramente aquí podría haber una situación que fuera más complicada. Yo no me explico cómo Paribet efectivamente está pagando Pero se ha ese pagado eso, alquiler. pues si Yo el no Banco creo que lo Santander pague él. pidió la No, el quiebra. Banco Security. En este caso es ese el otro. dueño, sí, claro. Perfecto. Ahora es tan difícil si Paribet tuviera platas afuera, porque ahí ni siquiera estás hablando de que hubiera sido por el negocio de los relojes, estarías hablando que de alguna manera se la tendría que haber robado a Tonka, porque no puede ser que ella pierda esa cantidad de... Yo me cuesta creerlo, porque ¿sabes qué? ¿Cómo vas a pedir tanta plata factoring si tienes las platas afuera? Porque lo hacías a través de esta liquidez que tenía Tonka Tomisic, no sé, Nelson. Sí, también puede ser una forma como de garantizar las especies. O sea, se dejaban estos cheques en factory, muchas veces no se cobraban, se garantizaban las especies que eran internadas irregularmente. Y eso tiene cierta lógica, pero también pasa que no sabemos el grado de transparencia de Paribet con Tonka, que tal vez él sí tenía ahorros. A veces ocurre. A Pero no veces. estaría viviendo afuera si fuera así. Está con No arraigo. puede, está con arraigo. ¿Ah? Está con arraigo. Sí. Ah, tenéis razón, sí, O sea, pésimo, me pero todo retracto. en la vida de Paribet entonces era una gran mentira. Porque, ¿cómo si tiene la plata para pagar 11 millones de arriendo? ¿Se paga de arriendo o leasing? Es un leaseback. Pero mentira, mi vida siempre ha sido una mentira. El gran Camilo VI. No, de cómo de Camilo VI, de Buddy Richard, de retiro. ignorantes. Váyase de nuevo castigado. Oye, que ¿Cómo tan es castigado hoy posible? día, Está mal, está mal. Simonki. Bueno, No, yo insisto, pero yo no efectivamente creo que acá- sea Paribet el Oh, que de pague veras, ese Buddy, dividendo. Acá se habla de que aquí hay una gran mentira.
Y por eso es tan inverosímil lo que la defensa, a través de Mario Vargas, señala que al final acá había solamente una relación de consejero espiritual y una relación comercial, Ahora, porque las relaciones comerciales son súper claras y bien pensadas. ¿Y él cobraba con por malos ser guía resultados. espiritual? ¿Había una tarifa o era solamente Yo entiendo donaciones? que dependía, digamos. Supongo que a Tonka no le cobraba, al menos en especies. No, porque digo, los pero- chamanes que hacen estas ceremonias espirituales dicen que siempre tiene que haber Algo, un una pago, luquita, una sí. luquita. No, lo desconozco, la Y verdad. para efectos de una defensa es un argumento que uno puede plantear. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con estos servicios etéreos, que no son tangibles? Que yo puedo decir, mire, yo le hacía coaching, o le hacía asesoría, ya mentoría, y le cobraba, no sé, 5 millones de pesos mensuales. Entonces, ¿puede ser fuera de mercado? Sí, fuera de mercado. Pero de esa forma yo puedo, entre comillas, justificar ingresos o transferencias de, por ejemplo, el señor Harold Viches a mi cuenta corriente. ¿ya? Claro, pero ahí yo me recuerdo algo importante. Cuando se hace el levantamiento tributario de Paribet, se ve que casi no tiene actividades. No da boletas. Y Porque no tendrá la incluso, plata guardada en una... incluso Bueno, perdón, la hipótesis de sí, Alberto, que la puede tener que afuera. está guardada en otra parte, pero Y, incluso... y si efectivamente hay un tráfico de joya, podría ser que le No, pagaran pues sí, en un banco Quienes afuera. conocieron a Paribet, yo no lo conocí personalmente, pero he conversado con gente que sí estuvo con él, era un ser súper desconfiado, que desconfía de todo. Incluso se dice, hay un mito de que andaba con una maleta llena de joya, con dinero en efectivo para todos lados. ¿No tendrá la plata escondida en las murallas, estilo Tren de Aragua? Uno Bueno, no sabe. pero recordemos que la PDI hizo una incautación de joyas importantes en la casa de Tonka. O sea, ya se perició la casa, varios días la periciaron porque es muy grande. La periciaron Cuando él y subió el efectivamente encontraron algunas joyas. Y ahí recordemos que se decía que habían encontrado algunas joyas robadas, cosa que Tonka Tomisic desmintió. Pero sí lo claro es que Tonka, por ejemplo, en algunas galas, etcétera, ocupó joyas que provenían de Estrella Dinamarca. Sí. Y también es bien extraño que uno se dedique a un negocio irregular que no rente. Generalmente los negocios irregulares tienen una rentabilidad obviamente fuera de mercado porque son irregulares. Entonces, si él se dedicaba eventualmente a la venta de especies robadas, artículos de lujo, obviamente con los contactos o muchas veces patrocinándose como el esposo de Tonka podía darle un sobreprecio a estos relojes, debiese haber un cierto grado de liquidez. Ahora es que dicen, yo no sé perdón, si es que tengo real una o no. información de último minuto. Dios. Voy a poner, voy a Santo reparar cielo. el corazón. Según las fuentes del Opa. Servicio de Registro Civil e Identificación, Tonka y Paribet están legalmente casados en Chile. Por lo tanto, este O corazón sea, está no amarrado. existe el Exactamente. robo entre cónyuges. Así es, así que No hay Tonka no explotación. podría demandar a Paribet. Chuta. Bueno, no. Eso también la exculpa de eventualmente ser una encubridora. Exactamente. Porque, por ejemplo, uno pudiese decir, bueno, si ella sabía que él se dedicaba a un negocio irregular, no debió denunciarlo y la verdad es que está exculpada de denunciarlo. Pregunta de cliente Pero a además, abogado. además entre, digamos, personas que no son funcionarios públicos, no existe el deber de denuncia en Chile. Eso es ¿Y importante. a que Tonka se le sepa. conviene entonces seguir casada? No, ¿por qué le va a convenir? Hay Sí, que ver por- si hubo por la cese de exhibición, convivencia. Pero los hechos ya ocurrieron y la Sí. eximente se aplica en ese momento, por Claro. ejemplo, cuando era encubridora, cuando conoció no lo hecho. Cuestión distinta es que, por ejemplo, si ella sabía que eran joyas robadas y las utiliza, pudiese eventualmente cometer una receptación. Pero Pero, Ahora- mira, pero la verdad que aquí María Luisa nos puede ayudar también muchísimo, pero en el mundo del espectáculo muchas veces a ti te pasan unas joyas para una gala, para, O sea, siempre. para un lugar y tú no sabes de dónde viene. Y no, y te la pasan y tú las devuelves, es para promocionarlas y ahí ganan, tú no inviertes, se ve lindo el look y Hay algo que me promocionas. hace mucho ruido, porque cuando yo nunca me he metido en un tete judicial ni ser investigado, pero me pongo en el escenario de muchas personas que cuando vive una situación en que le afecta la billetera, uno baja su estándar de vida, se va a vivir un departamentito chiquitito con la mamá, vuelve ahí a tomar tetita, ¿cierto? Pero acá no, po. Acá este hombre sigue manteniéndose en un departamento que cuesta 11 millones, que son es vecino Julio César, si no me equivoco, en ese sector. Son departamentos de frente. lujo, o sea, tienen, para que se hagan una idea, estacionamientos privados y tienen ascensor particular. Entonces No, sí. son un alto estándar. ¿Cómo se sostiene eso? Sí, bueno, pero muchas veces las apariencias engañan Sí. y efectivamente las personas quieren mantener su Su estándar de vida y lo hemos visto muchas, Y hay muchas gente veces. adicta al lujo también, ojo ahí, si hay... Sí, yo o estoy, sea, mirando, un- yo estoy mirando esos pendientes de No, qué diamantes pendiente. ahí, mira. Nah, mira, qué mira pendiente esta de maravilla, diamante, mira. qué ridículo, mira. ¿De dónde vienen esos? Nada más Estrella piedra molida. Estrella más Dinamarca. piedra-
piedra molida nomás. estrella Oye. Claro. Son los Sarowski de Katy Barriga. Exacto, Ya, por ahí pero va la cosa. Ya, pero mira, ¿quién metió, sigamos. Paribet? Volvamos, Porque volvamos. efectivamente aquí existen dos opciones, ¿no es cierto? Que sea una persona que pueda, en el fondo, tener una adicción al lujo y no se va de un lugar que no le corresponde Yo y que creo se que en debería ir. Barça nomás. O que haya plata afuera y paga de alguna manera. O, tercera opción, que es Tonka la que sigue financiando, que esa es la mía, que Tonka siga financiando porque el dividendo pero- está a nombre de claro. ella y ahí no sé qué pasará personalmente que no lo echa, Y es para porque evitar uno un lo remate, pues. echaría, perdón la expresión, el chilenismo, pero a patar la... Puede ser para evitar un remate, pero claro, lo más razonable sería que si no quiere perderlo, pague las cuotas, pero lo arriende, por ejemplo. Exacto, porque efectivamente esos departamentos se pueden arrendar a 11 millones de pesos. O sea, Yo creo estamos que hablando. el que nace parásito muere parásito. Yo creo que efectivamente está, porque es imposible entender que alguien que está viviendo una situación así, que está haciendo leasing con un leasing Ahora de dudosa todavía procedencia, nadie ha sido siga ten- sentenciado, así que presunción de inocencia. No, pero, absolutamente. pero, pero claro, pero- la a ver, información que tenemos... Paribet se hizo fama, ¿por qué? Digamos las cosas como son. ¿Por qué se hizo fama? Porque se decía que vivía a expensas de la mujer. Digamos las cosas como son. Sí, pero bueno, ustedes saben que aquí yo tengo interés creado porque no puedo ser objetiva porque le tengo mucho cariño a Tonka y tengo una muy buena Pero si relación con saquémosla ella. de la ecuación, estamos hablando de Paribet. Sí, está bien, pero si uno habla, o sea, es que las cosas no son blanco o negro y la gente tampoco interdicta. Entonces también uno se puede equivocar, el amor, pero también para ella... fue un tremendo compañero en algún minuto de la vida y por algo es y nadie es tan gil de tener todo a media si tú no sientes que el trabajo de alguna manera se ha hecho entre los Bueno, dos. uno conoce a su pareja cuando se separa, dice el dicho. Sí, está bien, estoy de acuerdo, pero Pero aquí estamos hablando finalmente de un gran fraude, de un gran engaño, de una persona que nunca fue la persona que dijo que era, o estamos hablando, y acá hay un adagio muy antiguo, dime con quién andas y te diré quién eres, de una persona que se involucra con personas que sí efectivamente están ya algunas condenadas en el mundo del AMPA y sobre todo ligadas ya sea a casos de estafa, ya sea a casos de contrabando, ya sea en casos de tráfico de oro, ya sea en negocios que no tienen soporte, como el negocio del oro en el norte, que era financiado por Farcas, y ahí viene la pelea entre Toncas y Farcas. O sea, claramente Paribet con muy buenas ya, juntas es no que andaba. ahí tú acabas de decir un punto importante, porque cuando tú te preguntas de dónde saca plata Paribet o de dónde no saca, ya aquí acabamos de decir distintas hipótesis, pero es efectivo, se comprobó, saben ustedes como abogados dentro de la investigación que efectivamente el grueso de la plata de Tonka se pierde por un negocio minero que finalmente no había nada. Bueno, muy interesante tu pregunta, porque es algo que no hemos tocado hoy día. Se dice que en un viaje Paribet y Tonka convencen a Leonardo Farcas de que sea un inversionista importante en un negocio aurífero de oro en el norte de Chile porque Paribet había comprado unas determinadas propiedades mineras. Bueno, ese negocio de oro no funcionó. Paribet dice que fue por la pandemia, etcétera, y se pierde toda la plata, se pierde también la amistad con Farcas, según lo que se dice, porque la verdad que si uno ve la historia comercial de Paribet, Paribet no le achunta nunca a ningún negocio. ¿Ah? Nunca decía para y ved, que fome. Está bueno, está bueno. Fome. Sigue como abogado que lo hace muy bien, querido Pero Alberto. entonces las inversiones de Paribet claramente eran siempre inversiones que se basaban en tener personas detrás que tuvieran un buen, digamos, prontuario comercial. El caso de Tonka, el caso de Farcas, pero nunca había respaldo. No hay ni un negocio bueno que le haya chuntado, ni uno. No le achuntó a nada. O sea, yo no conozco ningún negocio de Paribet que haya funcionado. Matrimonio. ¿Ah? Matrimonio. El matrimonio, claro, sí, he visto Mejor como un negocio. El matrimonio es el mejor negocio y Ya. el divorcio el peor. Pero mira, yo voy a hablar en mi rol de televidente, porque yo era chiquitito en esos tiempos en donde no, mentira. Pero siempre estaba la duda razonable de todo el mundo, más allá de que uno pueda tener relación afectiva con alguien, de que, ¿qué hace Paribet? ¿En qué trabaja Paribet? Yo me acuerdo paneles de farándula, de la primera farándula, no de esta nueva oleada, en donde esa era la duda principal, qué hacía, cómo se financia, y todo decía, bueno, Tonquita estará poniendo ahí sus inversiones. Pero efectivamente esa era la gran duda que hasta el día de hoy se sigue manteniendo. O sea, bueno, Paribet efectivamente era un gurú bastante consultado. ¿Ah? Habrá tenido sus dones, etcétera, pero había muchas personas y personas muy confiables que finalmente llegaban donde Paribet. Obviamente uno no menciona nombres porque tiene que tener cuidado con esos supuestos clientes, pero a mí me han contado de clientes súper importantes que iban donde Paribet y obviamente tenían que poner ahí su Pero luquita. sí, famosos de la televisión, empresarios, ¿de qué tipo? Famosos de la televisión, empresarios, etcétera. Porque además tú confías, pues. Tú confías que en este mundo hay confianza y que efectivamente es una persona que me puede ayudar. Ahora, cuando estamos hablando que entiendo que Paribet era administrador de todo lo de Tonka, de sus contratos, de todo lo que Tonka tenía,
¿Eso hace en parte que ella quizás no estaba enterada del día a día o de lo que sucedía con las platas y eso la absuelve completamente? Pudiese ser, es algo que también se llama muchas veces la ignorancia deliberada. ¿Qué es lo que pasa? Si yo deliberadamente me pongo en un estatus de ignorancia, ¿ya? Para no saber ni conocer nada, puedo tener cierto grado de responsabilidad. La justicia a veces lo trata en un grado de culpa, no de dolo. Pero va a depender muchas veces de las comunicaciones y de ciertos antecedentes fácticos que nos permitan hacer razonable y creíble esta situación de que no conozco nada. Si, por ejemplo, tiene WhatsApp con Harold Vilches, Tonka, que él le dice, mírate, no sé, te envió un regalo, bueno, tal vez se empieza a perder ese grado de desconocimiento. Pero si únicamente son situaciones puntuales y aisladas... Nelson, permítame interrumpirte porque vamos a ir a unos comerciales, pero antes del comercial, Animador. antes del corte, Nos retiramos. antes del corte, Mari, quiero dejar una pregunta planteada que Ya, la esbozaba ya. Nelson. ¿Tonka no sabía o Tonka no quería saber? 11:30. Bueno, o 11:30. efectivamente confiaba en un 100% en su marido, lo conversamos a la vuelta a la pausa.